¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar como cada lunes en esta su estación Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Vamos a orar para comenzar el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros, porque nos permites la vida, porque estamos aquí, Señor, todavía. Eh, para ponernos a cuentas contigo, Señor, para ponernos a cuentas con aquel o aquella con el que tengamos alguna situación difícil, Señor, con quien tengamos problemas, Padre, porque tú estás a las puertas, Señor, y tú quieres que estemos con vestiduras limpias, Señor, vestiduras sin arruga y sin mancha, Señor, porque tú estás a las puertas, Señor, y quieres encontrarnos listos, preparados, Señor. Yo te pido, Padre de la Gloria, una bendición, amado Dios, para todos mis hermanitos, Señor, que están ya ahí preparados como cada lunes para escuchar el estudio del día de hoy, Señor, la continuación del estudio que estamos teniendo, así como también a los amigos y amigas, Señor, que nos hacen favor, Padre, de favorecernos con su atención, Señor. Gracias te doy también por sus vidas, Señor. Te pido, Padre de la Gloria, que quites todo estorbo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Se ha quitado todo estorbo, toda cosa que pueda robar nuestra atención, Señor, para que podamos poner toda nuestra atención, Señor, a este estudio. Padre, te doy gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos redarguya, el que nos corrija, Padre de la Gloria, aquello que estemos haciendo mal, Señor, y que sea tu Espíritu el que nos enseñe, Señor, el camino correcto a ti, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, de estar, Señor, sirviéndote a ti, Señor, al único Dios verdadero. Te doy muchas, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos con nuestro estudio, hermanitos. La semana pasada nos quedamos en que la vara y el cayado del Señor nos infundirá aliento, y mencionábamos que el Señor siempre va a estar ahí, y decíamos que la vara era es una especie de garrote que el pastor usa, pues para defender a sus ovejas de cualquier fiera que quiera atacarlos. Y también dijimos que el vallado, ¿verdad? O el cayado, ¿verdad? Que el cayado es esa vara, ¿verdad? Con la cual el pastor dirige a sus ovejitas, les corrige el camino para que vayan en el camino correcto. Cuando ve que una ovejita comienza a alejarse del grupo de ovejas, entonces él con su cayado, ¿verdad? Comienza a arrimarla, a darle pequeños golpecitos con su cayado para que la ovejita vuelva al camino y se alinee nuevamente con las demás ovejitas. Y decíamos que así es nuestro amado pastor, ¿verdad? Él está al pendiente nuestros, cuidándonos de que cualquier fiera nos pueda atacar. Y cuando decimos fiera, nos referimos no solamente al ámbito espiritual, sino a todo aquel que nos quiera hacer daño. El Señor nos protege. ¿Y con qué nos protege? Con su palabra. Su palabra es su cayado. Es Él que nos va dirigiendo, el que nos va corrigiendo, el que nos va disciplinando y nos va diciendo, por aquí es el camino, no te alejes del grupo, porque vas quedando desamparada, te vas caminando hacia el terreno enemigo. Entonces, el Señor con su palabra nos va instruyendo, nos va corrigiendo y nos va enseñando el camino correcto que tenemos que llevar para que no nos desviemos, para que no nos perdamos en el camino. Y hablábamos, ¿verdad? También de que el Señor adereza mesa delante de nosotros. El Señor, ¿verdad? Nos habla de que hablábamos de las reglas de hospitalidad allá en el Medio Oriente, de cómo la persona que llega, porque hasta el día de hoy muchos siguen conservando sus costumbres, llega alguien de visita y lo tratan, así sea una persona humilde, pobre, lo tratan como si fuera el hombre más rico del mundo, lo reciben, le tienen agua para sus pies, para lavárselos, porque hay que recordar que ellos caminan,
muchos kilómetros, ¿verdad? Y sus pies están llenos de arena, de tierra, y vienen cansados y asoleados, les dan agua, les ponen un banquete, los tratan muy bien. Además de que decíamos que estas personas que llegan a hospedar a alguien, los cuidan y los protejan de cualquiera, no permiten que nadie les haga daño mientras están dentro de sus casas, porque son sus invitados, es su huésped, y ellos los cuidan, los protegen, los alimentan. Entonces, y así es nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros no solamente somos sus huéspedes, sino además algo todavía más sublime, somos sus hijos, y como hijos nos cuida, nos protege, nos alimenta, está al pendiente nuestro, no permite, mientras nosotros estamos bajo su amparo, bajo su cobijo y haciendo lo correcto, haciendo lo que a Él le agrada, cuando andamos en sus sendas de justicia, entonces tenemos toda la protección de Dios en nuestras vidas, y Él nos guarda de cualquier ataque que podamos tener, no solamente en lo material, ¿verdad? Porque hay gente que quiere hacerle daño a los cristianos, que quieren dañarnos, y el Señor nos guarda y nos protege de toda esa gente malintencionada que quiere hacernos daños por andar predicando el evangelio. Y de la misma manera en el ambiente espiritual, con mucha más razón, ¿verdad? El Señor nos guarda, nos protege de todos los ataques del enemigo. Y esta semana nos quedamos de que nosotros somos sus invitados a la casa de Dios por su misericordia, por su gracia, por su misericordia. A través de Jesucristo, nosotros somos invitados. Y no solamente somos invitados, sino ahora nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Además, cuando nosotros, ¿verdad?, pensamos en esta parte que el Señor nos invita a su casa, es una idea maravillosa, ¿verdad?, que viene a nuestra mente, porque nos hace recordar las palabras de Cristo cuando dice en Juan 14, 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y luego además dice el Señor, ¿verdad? Dice, prepararé, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. El Señor nos está, cuando se fue, ¿verdad? Cuando estaban ahí sus discípulos, y dice la palabra de Dios que ellos se quedaron viendo y vieron cómo Jesús partía en una nube hasta que lo dejaron de ver. Pero antes de que se fuera, dijo, no estén tristes. Voy, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Por lo tanto, voy a ir a prepararles lugar a ustedes. Y cuando ya lo tenga preparado, cuando ya lo tenga listo, entonces yo volveré otra vez y los tomaré para mí mismo. Dice, y entonces, dice su palabra, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Fíjense qué promesa tan maravillosa el Señor nos hace. Él nos hizo la promesa de volver por su iglesia. Y ese tiempo, hermanos, está pronto a cumplirse. El Señor está pronto a venir por ti, por mí, para llevarnos a ese lugar celestial que preparó para cada uno de nosotros. Entonces, esa promesa le hizo el Señor y el Señor la va a cumplir, porque su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que no cumplas, para que diga algo y no cumpla su promesa. Él cumple todo lo que promete. Y dice aquí nuestro estudio, dice que esto solo puede ser posible por la misericordia de Dios. A través de Jesucristo, el Señor tiene misericordia. A través del sacrificio de Jesucristo, el Señor nos da de su gracia, nos perdona, y además de que nos perdona, nos limpia y arroja nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Además, nos hace la promesa de que un día vamos a estar allá con Jesucristo, ¿verdad? Con nuestro amado Salvador, gozándonos delante de la presencia en cada uno de esos lugares celestiales que están preparados para cada uno de los que persistamos. Dice el Señor, bienaventurado aquel siervo al cual
su maestro lo encuentre haciendo así, ocupado en sus cosas, ocupado en esparcir la palabra de Dios, ocupados en el hermoso campo, ¿verdad? Sembrando la semilla, sembrando la semilla. El Señor nos ha llamado a eso, hermanos. Y el Señor viene pronto. Nuestro trabajo se terminará aquí en la tierra cuando Él venga por nosotros. Amén. Entonces, todo esto es posible por la misericordia de Dios, porque Él es bueno, porque nos entregó a su Hijo amado en rescate nuestro y además nos promete estar allá. No porque lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho tantas obras de justicia que ahora no lo merecemos. No, no, hermanos, eso se los he repetido infinidad de veces. Somos justificados a través del sacrificio de Jesucristo. Él nos hace justos delante de Dios a través de que nosotros venimos a Él, nos arrepentimos de toda nuestra maldad, le recibimos como único y suficiente Salvador. Y en ese preciso momento, hermanos, somos perdonados y somos además recibidos como hijos de Dios en la familia de Dios. Y además, por su misericordia a través de Jesucristo, también vamos a estar allá. No hay otra forma de explicar que aquellos que éramos enemigos de Dios seamos invitados a una casa y ahí recibamos todos sus favores. Hay que recordar, hermanos, eso, que antes de ser perdonados éramos enemigos de Dios, así como son enemigos de Dios todos aquellos que no quieren nada con Dios. Un día nosotros, tú y yo, nosotros andábamos en esos caminos, pero el Señor un día tuvo misericordia de nosotros y llegó hasta nosotros alguien que nos dio el mensaje de salvación. Y entonces el Espíritu Santo nos hizo ver todo nuestro pecado, nos convenció de que éramos pecadores y de que no merecíamos ni siquiera voltear a ver a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de pecado. Pero entonces recibimos el mensaje de Dios y nos dijeron que solo a través de Jesucristo podíamos volver a amistarnos con Dios, podíamos volver a tener acceso nuevamente a Dios, porque solamente a través de Jesús podemos ser perdonados. Esa es la única razón. Te decía yo hace un momento, ¿verdad? No es porque tú y yo seamos demasiado buenos o hagamos demasiadas obras buenas. No, dice su palabra que todo lo que nosotros hagamos y lo querramos poner delante de Dios, así como, mira, Señor, yo he hecho esto y esto y esto y esto, por lo tanto me merezco el cielo. Ahí el Señor ve todas las obras de bondad que hayamos hecho, dice la palabra, como trapos de inmundicia, como algo que no vale. ¿Por qué? Porque cuando venimos delante de Dios y le decimos que todas las obras que hemos hecho son justas y que merecemos la gloria, en ese preciso momento pierden todo su valor. Porque eso quiere decir que el haber hecho todas esas cosas buenas las estábamos haciendo con la intención de que para ganarme la gloria. Y eso no es así, hermanos. No podemos poner por encima del sacrificio de Jesucristo todo lo bueno que hagamos, porque nosotros en nuestra naturaleza caída no existe la posibilidad de hacer cosas buenas sin un trasfondo negativo. Cuando venimos a Jesucristo, nuestra nueva naturaleza, a partir de ahí, con ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, con nuestra nueva naturaleza, ahora esa nueva naturaleza, vaya la redundancia, ¿verdad? Por obvias razones, esa nueva naturaleza va a tener obras de justicia. Por naturaleza ya vamos a hacer las cosas correctas, porque la nueva naturaleza se agrada en Dios, quiere agradar a Dios y le permite al Espíritu Santo que nos llene de tal manera que cada uno de nuestros miembros, cada una de las áreas en nuestra vida, en nuestra interior, querrá hacer lo correcto para Dios. Será algo que haremos instintivamente en esa nueva naturaleza, porque es lo que va a emanar de esa naturaleza. Y entonces nuestras obras no las pondremos, no le diremos al Señor, mira, Señor, todo lo bueno, no, sino que
haremos lo correcto, porque queremos agradarle a Él, porque sabemos que ya somos salvos y que a Dios le agrada que hagamos lo correcto, que hagamos lo justo. Entonces, esa es la única manera, a través del Espíritu Santo, a través de nuestra salvación, es que ahora nuestra nueva naturaleza hace lo correcto. Son obras que por consecuencia natural se llevan a cabo porque ahora nos habita el Espíritu Santo y son frutos del Espíritu Santo. Entonces, esto, hermanos, tenemos que entender. Y esto lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos en la Biblia un caso que ilustra muy bien esta verdad y se trata de Mefiboset, un nieto de Saúl, ¿verdad? Aquel que había sido enemigo mortal de David. Lo curioso es que cuando David llegó a reinar sobre Israel, no aniquiló a toda la descendencia de ese antecesor, como hicieron después otros muchos reyes, sino que David se interesó por los descendientes de Saúl con el propósito de hacer con ellos misericordia. Y esto, hermanos, es verdad. Mira lo que dice 2 de Samuel 9:1, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y esto es verdad, hermanos. David estaba lleno del Espíritu de Dios. Y entonces lo que se acostumbraba, ¿verdad? O lo que acostumbró, porque hay que recordar, ¿verdad? Que Saúl fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Y lo sucedió David. Y hay que recordar que Saúl quería matar a como diera lugar, quería matar a David, porque no lo soportaba, ¿verdad? No soportaba escuchar que las mujeres, cuando David venía de una batalla, que todas las mujeres cantaran, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Él se enojaba, se ponía iracundo porque decía, no es posible, porque a David ya nada más le falta el trono, porque ya toda la gente lo ama, toda la gente lo vitorea. Entonces él trataba de matarlo. Afortunadamente, ¿verdad? No logró su objetivo, porque Dios, así como lo estamos viendo en nuestro estudio, Dios guardó su vida, lo protegió del enemigo, de las fieras que lo rodeaban. Entonces el Señor lo guardó. Sin embargo, cuando Saúl muere y David ocupa el trono, en lugar de matar a los descendientes que existieran todavía de David, hay que recordar que cuando Saúl vivía, ¿verdad? Él tenía un hijo que se llamaba Jonatán y era muy amigo de David, se hizo muy, muy amigo de David. Ahora sí, como dicen los chicos de hoy, ¿verdad? Su súper mejor amigo. Eran muy, muy amigos, se amaban entrañablemente. Y cuando digo se amaban entrañablemente, era con un amor limpio, un amor de Dios, un amor de no traicionarse. Entonces Jonatán, cuando sabía que su papá estaba tratando de emboscar a David, Jonatán le avisaba para que él escapara. Pero llegó el momento que en una batalla mataron tanto a Saúl como a Jonatán, pero quedó un hijo de él. Este hijo lo cuidaba una criada, como se acostumbraba, ¿verdad? Cuidaba al niño, y cuando escuchó que habían matado al rey Saúl y a su hijo, y que venían para destruir el reino, para todo lo que hacen los que conquistan, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que esta mujer se corrió y se le cayó el niño. Y dice la palabra de Dios que el niño quedó enfermo de sus piernas, discapacitado de sus piernas. Entonces, a partir de esa caída que tuvo, de ese accidente que tuvo de alguna manera la criada, porque él era un niño de brazos, pues obviamente el niño quedó discapacitado. Y como ya no había quedado nadie de su familia más que él, y dice la palabra de Dios que se llamaba Mefiboset. Entonces, vemos esta Mefiboset, y Mefiboset
pues vivía por ahí y obviamente pues sufría porque no lo atendían como tal, ¿verdad? Entonces, cuando David sube al trono, pregunta, ¿verdad? ¿Será acaso que hay alguien que haya quedado de la familia de Saúl? Y él dice, y específicamente dice, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán, por amor a su amigo. Él decía, él tuvo misericordia conmigo y él nunca intentó matarme, sino al contrario, él siempre me cuidaba. Y entonces alguien por ahí, ¿verdad? Un criado que se llamaba Siba le dijo, sí, sí existe uno, el hijo de Jonatán, Mefiboset, ¿verdad? Que vive por ahí y que el pobre está discapacitado de sus piernas y lo manda a traer. Lo manda a traer y hace misericordia con Mefiboset. Y entonces David fueron a buscar, el criado Siba fue a buscar a Mefiboset, inmediatamente lo llevaron delante del rey, lo llevaron a la casa del rey, delante de David. Y pues no es difícil imaginarse, hermanos, que con todo el temor que nos podamos imaginar, pues Mefiboset, cuando lo llevaban, iba temblando, iba temeroso, porque él decía, probablemente me van a matar, porque yo soy el único que puede ocupar la silla del rey, ¿verdad? Porque era descendiente de Saúl, era hijo, era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Pero entonces él iba tan tembloroso, tan preocupado, cuando llegó al palacio, que se imaginaba las peores cosas, las peores cosas. ¿Por qué? Porque su abuelo Saúl había intentado una y muchas veces darle muerte a David. Entonces yo creo que en su mente pasaba, como mi abuelo trató de matar a David, pues va a quererme matar a mí en venganza, ¿verdad? Por quererle hacer daño. Entonces él se imaginaba, yo creo que todo el camino, cuando le dijeron te vamos a llevar al Palacio Real porque el rey te quiere ver, probablemente pasaron infinidad de veces en su cabeza, infinidad de cosas por su cabeza, ¿verdad? Cosas fatídicas que a lo mejor lo iba a golpear, que a lo mejor lo iba a matar o qué sé yo. Yo creo que él se imaginaba muchas cosas, pero su sorpresa fue mayúscula cuando el rey le habló de la siguiente manera. Mira lo que dice en 2 de Samuel 9 del 7 al 11. Dice la palabra de Dios, y dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, en este caso, ¿verdad? Su abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con todos tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo. Dice, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset, dijo el rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Entonces, imagínate, yo me imagino que David vio a Mefiboset temblando, ¿verdad? De angustia, yo creo que hasta sudando. Y le dijo David, no tengas temor, no tengas temor, dice, porque yo, a la verdad, mira, te he hecho llamar porque voy a hacer misericordia contigo. ¿Y sabes por qué voy a hacer misericordia contigo? Por amor a tu padre Jonatán. Y dice, y yo te voy a devolver todo lo que le pertenecía a Saúl.
a Saúl tu abuelo, todo lo que era de tu abuelo Saúl, te lo voy a devolver. Y tú siempre vas a comer en mi mesa. Y entonces se inclinó Mefiboset, sorprendido, ¿verdad? Se sorprendió y dijo, pero ¿quién soy yo para que tú tengas mis... Fíjate, qué tan poca cosa se sentía Mefiboset de tanto desprecio y de tanta burla de la gente porque era discapacitado, que dijo él, ¿verdad? Le dijo, pero ¿quién soy yo para que tú tengas misericordia de mí, para que pongas tus ojos en un perro como yo? Fíjate, se sentía tan miserable que él sentía que era como un perro con el cual no se le podía tener misericordia. Y entonces el rey llamó a Siba, ¿verdad? A Siba, su siervo, era uno de sus siervos de Saúl, ¿verdad? Acuérdate que Siba, cuando el rey preguntó si había alguien de la casa de Saúl, inmediatamente dijo, sí, Siba fue el que le dijo, sí, sí hay uno, Mefiboset, el hijo de Jonatán. Entonces, el rey David volvió a llamar a Siba, su siervo, y le dijo, todo, absolutamente todos los bienes, todo lo que pertenecía a Saúl, todo lo que hay en su casa, yo se lo voy a dar al hijo. Le dice, ¿verdad? Yo lo he dado al hijo de tu señor. Esto es decir, todas esas cosas que pertenecían a Saúl, y hay que recordar que Siba era siervo de Saúl, pero cuando muere el rey, por obvias razones, Siba se añade a los siervos del rey, porque todo lo que era, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando él le dice, todo lo que pertenecía a tu señor, se está refiriendo a Saúl, ¿verdad? Todo lo que le pertenecía a tu señor, ahora yo se lo estoy entregando a Mefiboset. Y por lo tanto, dice, tú, con todos tus siervos y con toda tu familia, vas a cuidar de sus bienes de Mefiboset. Tú te vas a hacer cargo de labrar la tierra junto con tus hijos y con tus siervos, y vas a almacenar frutos, y vas a cuidar toda su casa, para que no falte nada. Tú vas a servir, vas a ser siervo de Mefiboset. Y dice, pero hay una cosa, le dijo David, que Mefiboset siempre va a tener un lugar en mi mesa. Él va a comer siempre en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y dice aquí que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Todos ellos, en total, eran 35 personas que iban a hacerse cargo de la casa, de los bienes que Saúl tenía y que ahora pertenecían, porque los había entregado David a Mefiboset. Y entonces el Mefiboset se sintió gozoso de tener el favor del rey. Y este ejemplo, amados hermanos, es un ejemplo maravilloso de la increíble gracia de Dios. Porque si nosotros lo trasladamos a nuestra vida en el ámbito espiritual, nosotros somos esos Mefiboset que un día, ¿verdad?, estábamos lisiados por el pecado y que no podíamos hacer nada bueno por sí solos porque no teníamos esa capacidad. Estábamos totalmente lisiados para poder hacer lo correcto, para poder valernos por nosotros mismos, ¿verdad? Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, envió a su Hijo y por medio de su Hijo nos mandó llamar y nos restaura, nos limpia, nos vuelve a hacer nacer en su familia y nos hace aptos. Y ahora estamos sentados a su mesa, comiendo los mejores manjares, recibiendo la misericordia y la gracia de Dios todos los días, porque dijo el Señor, yo estaré contigo hasta el último, hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros todo el tiempo. Él nunca va a permitir que nadie nos haga daño. Pero si tú y yo, por decisión propia, nos vamos al campo enemigo, indudablemente vamos a salir raspados, como dicen por ahí. No tenemos nada que hacer en el terreno enemigo.
Porque si tú y yo nos vamos y nos metemos a un bar, o vamos y nos metemos a una disco, o si vamos y nos metemos a hacer tratos, ¿verdad? Con gente que hace negocios ilegales, ahí el Señor no tiene nada que hacer. Andamos en el terreno enemigo y por lo tanto, el enemigo va a hacer con nosotros muchas cosas desagradables. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, que el Señor nos va a cuidar siempre y cuando andemos en los caminos correctos. A lo mejor tú me vas a decir, ¿cómo? Pero si el mundo es un mundo de maldad y ahí andamos, entonces no debemos de andar. No es lo que estoy diciendo, hermanos. Hay caminos hay lugares que son malditos de por sí y que tú y yo no tenemos nada que hacer. Como te lo acabo de decir, un bar, una cantina, un lugar donde hay prostitución, donde hay venta de licor. Todos esos lugares no tiene nada que ver el Hijo de Dios ahí. Andamos en el mundo, sí, pero si andamos en el mundo, ¿verdad? Lanzando la semilla de la verdad, andamos sembrando, ¿verdad? La palabra en los corazones, el Señor nos guarda. Pero si en lugar de eso andamos en el mundo y nos andamos metiendo en lugares con el pretexto, ¿verdad? Porque hay quien se quiere pasar de listo y decir, ah, no, es que yo fui y me metí al bar porque les iba a hablar de la palabra de Dios. Pero la cosa es que a las horas, esa disque persona que iba a hablarles de la palabra de Dios sale también ya cayéndose de tomado, de borracho. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos. No nos salgamos de la cobertura de Dios. Esto es muy importante. Y entonces vemos que nosotros somos esos Mefiboset, ¿verdad? Que también el Señor nos manda a llamar y nos limpia, nos restaura y nos sienta a su preciosa mesa. Y otro detalle también que debemos recordar es que en el Antiguo Testamento, comer y beber a la mesa de alguien era una manera de establecer un vínculo de lealtad mutua, no solamente hacia el que estaba, hacia el que los invitaba, sino también, ¿verdad? Viceversa. Aquel que lo invitaba esperaba la lealtad del que estaba ahí sentado. Y el que llegaba ahí invitado esperaba la lealtad de aquel que lo invitaba. Entonces se formaba un vínculo de lealtad y podía significar la culminación de los arreglos para la concertación de un pacto. Fíjate qué extraordinario. Dice aquí nuestro estudio, fíjate bien lo que acabamos de leer en nuestro estudio. Dice que en el Antiguo Testamento, en esos tiempos del Antiguo Testamento, el comer y beber en la mesa de alguien que invitaba a alguien a su mesa, era para establecer un vínculo de lealtad y también en ese vínculo de lealtad se podían llevar a cabo arreglos o pactos que eran importantes para su unión. El Señor nos llama a su mesa, hermanos. Nos llama a comer de su alimento, de su palabra, para formar vínculos con nosotros, para establecer un vínculo con nosotros y para que el pacto que Él hace con nosotros lo podamos llevar a cabo con lealtad, porque estamos comiendo de su mesa. Y Él quiere, lo menos que espera de nosotros es que seamos leales a Él. Y que en lugar de que nos vayamos al campo enemigo a formar parte del enemigo, Él quiere que nosotros, ¿verdad?, caminemos en el campo correcto, estableciendo la palabra. En las batallas que podemos ver, como estamos viéndolo ahorita en la guerra de Ucrania y de Rusia, vemos, ¿verdad?, que el que es de un campo de batalla hacia el otro, lo que pretende es matar al otro y viceversa. Pero en el ejército de Dios, hermanos, es diferente.
nosotros vamos al campo de batalla del enemigo, pero nosotros no vamos a matar, nosotros vamos a dar vida, a establecer el reino en las vidas de las personas para que renazcan, para que sean renacidos, para que sean perdonados y vivan. Esa es la diferencia del ejército de Dios al ejército en el mundo como lo vemos, ¿verdad? Que ahí se trata de arrancar vida. Y nosotros vamos a llevarle vida al enemigo, a aquel que está en el campo enemigo, a hablarle de la palabra, a darle vida. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, así fue. Y además, también aplicándolo, ¿verdad? De que comemos de su comida, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros participamos de su sangre y participamos de su carne. Y nosotros llevamos a cabo, ¿verdad? La Santa Cena, que únicamente es una representación, ¿verdad? No es literal que estemos tomando su sangre, ni que tampoco estemos comiendo su carne. Pero es una manera que el Señor estableció como un recordatorio, ¿verdad? Y decir, cuando nosotros tomamos, ¿verdad? El líquido, ¿verdad? El juguito de uva, estamos, ¿verdad? Reafirmando y diciendo, Señor, yo participé, Señor. Yo participo de tu sangre, Señor, porque a través de tu sangre adquirí vida. A través de tu derramamiento de sangre, yo recibí salvación. Por lo tanto, soy partícipe, Señor. Y cuando como, ¿verdad? Cuando comemos el pan, estamos comiéndolo a Él, pero de manera figurada, porque dice la palabra que Él es el pan, dice yo soy el pan de vida. Y el pan de vida, hermanos, está aquí en su palabra, su alimento diario para nuestras vidas. A través de su muerte, a través de su sacrificio en esa cruz, tú y yo adquirimos vida. A través del sacrificio, de la manera tan cruel como fue golpeada su carne, arrancados los trozos de carne con esos chicotes, ¿verdad? Con esos látigos que en la punta tenían clavos con unas pequeñas ganchos, ¿verdad? Que al pegarle en su espalda se clavaban y arrancaban su piel. Nosotros, ¿verdad? Dice su palabra que al sentarnos juntos a la mesa tiene que ver también con la comunión. Es un buen momento no solo para compartir alimentos, sino sobre todo de amistad y comunión. Cuando nosotros participamos de la Santa Comunión, participamos de la Santa Cena, estamos teniendo un momento para sentarnos a la mesa con Él, para hacer un recordatorio de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Compartió su carne, compartió su sangre para darnos vida a nosotros. Porque dijo el Señor, ¿verdad? Dice que el amigo da su vida por los amigos y el Señor dio su vida por cada uno de nosotros porque nos considera sus amigos. Amén. Entonces, por ejemplo, hermanos, cuando nos sentamos a la mesa del Señor, la finalidad es tener comunión entre nosotros y con el Señor, estar juntos en comunión, recordando que estamos todos allí reunidos gracias a aquel que dio su vida, que dio su cuerpo, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y que hasta el día de hoy, hermanos, hace más de 2000 años el Señor Jesucristo fue crucificado por hombres inicuos, por hombres que inventaron todo un juicio en su contra, y que Él era totalmente inocente porque Él nunca hizo nada malo, ni nunca profirió ninguna mala palabra, pero lo hizo por amor, por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, la finalidad cuando participamos de la comunión es para tener
vaya la redundancia, para tener comunión unos con otros, una comunión mutua y compartir de ese juguito de uva y ese trocito de pan, hacer el recordatorio de que a causa de que su cuerpo fue lastimado, fue maltratado y de que su sangre fue derramada, nosotros ahora tenemos vida. Ahora nosotros hemos sido perdonados. Entonces, esa es la finalidad. Mira lo que dice Primera de Corintios 10, del 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y sí, hermanos, nosotros somos un solo cuerpo, aunque dice la palabra de Dios que aunque el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Nosotros somos cuerpos, un solo cuerpo. El Señor Jesús es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y cuando decimos somos el cuerpo, somos muchos, así como en nuestro cuerpo hay muchos miembros, en la iglesia también. Nosotros como cuerpo de Cristo somos muchos miembros y cada uno de nosotros tenemos una actividad en particular. Así como la mano tiene una actividad que hacer, está hecha para hacer una determinada actividad, la mano, los dedos, la pierna, el pie, ¿verdad? Así, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, el Señor nos ha diseñado y nos ha dado dones para ejercer una determinada actividad dentro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todos fuéramos oreja? Pues todos tendríamos que hacer una misma actividad. Entonces dice el Señor, ¿dónde quedaría la mano? ¿Dónde quedaría el pie? Por cuanto somos un cuerpo, somos muchos miembros, pero cada miembro ejerce una actividad en particular. Entonces, no debemos de sentir celos por el que hace una cosa, por el que hace otra, porque nosotros tenemos una actividad específica que hemos recibido de parte de Dios, un don específico, el cual vamos a desarrollar en el cuerpo de Cristo. Algunos enseñarán la palabra, pero algunos otros, ¿verdad? Dios les dará el don de sanidad. O quizás algunos otros, ¿verdad? Sabrán predicar de una manera maravillosa. Cada uno, otros, ¿verdad? Tendrán la capacidad, ¿verdad? Habrá quien diga, bueno, yo no sé predicar, me cuesta mucho trabajo, pero ¿saben qué? Denme folletos y yo los hago a repartir a donde quiera. ¿Por qué? Porque todos somos partes de ese cuerpo. Somos miembros, quizás somos la mano, quizás somos la uñita, no sabemos qué parte del cuerpo de Cristo somos, pero sí sabemos que el Señor nos ha hecho un miembro de su cuerpo con una actividad específica que ejercer, hermanos. Entonces, nosotros somos ese cuerpo, ¿verdad? Y al formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Participamos de la Santa Comunión para recordar que somos parte del cuerpo de Cristo. También es significativo que este banquete se celebra en presencia de mis angustiadores o enemigos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice que además, cuando nosotros participamos de ese pan, de esa comunión con el Señor, la estamos haciendo rodeado de nuestros enemigos. Cuando hablamos en el ámbito espiritual, estamos hablando que cuando participamos, estamos recordando que gracias a ese sacrificio, ahora nosotros estamos ahí. Gracias a Jesús, ahora podemos tener comunión con el Padre. Y alrededor nuestro, porque hay que recordar que hay un ambiente espiritual, alrededor nuestro
están nuestros enemigos, viendo cómo el Señor está estableciendo su pacto con nosotros, cómo está amistado con nosotros y cómo nosotros estamos ahí formando parte de ese cuerpo. Y cómo el Señor nos está blindando con su palabra, con su espíritu, mientras andemos en él, para que los ataques, las embestidas del enemigo no lleguen a causarnos daños mortales en el ámbito espiritual. Esto es bien importante, hermanos. Tal vez la escena nos presente la celebración de una victoria en la que los enemigos están presentes como cautivos, ¿verdad? Están ahí los enemigos presentes como cautivos, no pueden hacernos daño. En ese caso, el salmista podría observar las caras de odio de sus enemigos, dirigiendo feroces miradas, pero incapaces de hacerles ya ningún daño. Nada puede impedir el disfrute del banquete que Dios le ha preparado. Estamos hablando aquí, ¿verdad? De que cuando David escribió este salmo, ¿verdad? Él habla, ¿verdad? De que le prepara un banquete, dice, en presencia de sus enemigos. Él estaba comiendo a la mesa del Señor y él está hablando, ¿verdad? Y podía ver alrededor a todos sus enemigos, viéndolo con coraje, con odio y enojados, porque no podían hacerle ningún daño, porque estaba sentado a la mesa del rey. Y el rey lo iba a cuidar, lo iba a proteger, porque estaba dentro de su casa comiendo a su mesa. Nosotros somos así, hermanos. Estamos a la mesa del Señor. El Señor nos prepara banquete. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos compartiendo un banquete con el Señor y alrededor nuestro se encuentran huestes celestiales de maldad, rechinando los dientes, sabiendo que no nos pueden hacer daño, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, porque nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros, porque Dios está con nosotros, porque nos está protegiendo. Por eso es que te decía yo hace un momento, no nos debemos de salir de la protección, de la cobertura de Dios en nuestras vidas. Porque si nosotros nos salimos de su cobertura, somos presas fáciles para el enemigo, para aquellos que todo el tiempo están rodeándonos. ¿Te acuerdas que dice la palabra? Que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro, anda ahí buscando a quien devorar. A mí un día el pastor decía algo que a mí me maravilló. Decía nuestro pastor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos esos videos, ¿verdad? Cuando anda el león por ahí y empieza a rugir, dicen, ¿verdad? Yo escuchaba en un documental que el rugido del león se oye a muchos kilómetros y su rugido es para amedrentar a su presa. Y entonces sus presas se empiezan a asustar y empiezan a correr en dirección contraria de donde viene el rugido. Y así anda Satanás. Cuando el pastor mencionaba que el león anda rugiendo ahí, asustándonos, eso es lo que anda haciendo el enemigo, rugiendo y buscando a quien devorar, amedrentando a aquel que sabe que está fuera de la cobertura de su Dios. Entonces nosotros, hermanos, dice el Señor que Él adereza mesa delante de nosotros. Y dice además, ¿verdad?, que es en presencia de nuestros angustiadores y de nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros angustiadores? Si hablamos físicamente, podemos decir, ¿verdad?, de todo aquel que se burla de nosotros, de todo aquel que hace escarnio de nuestra creencia, de todo aquel que nos bulea porque predicamos la palabra, son nuestros angustiadores, ¿verdad? Aquellos que quieren hacernos daño, dice, nuestros enemigos, y podemos hablar en el ambiente espiritual, pues todo en el ambiente espiritual siempre va a haber huestes de maldad que quieran hacernos daño, que quieren hacernos caer, que nos van a mostrar el pecado de una manera suculenta para hacernos caer. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?,
que con lo único que podemos detener al enemigo es con la palabra. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que el Señor dice la palabra que es como una espada de dos filos? Y la espada no se saca en balde, la espada se sale, se esgrime y se usa. Y si la sacamos, hay que usarla con eficacia. La única manera de usar esa espada de dos filos es conociéndola, devorándola, degustándola y usándola en el momento oportuno, como lo hizo Jesucristo de una manera magistral. Él nos dejó el gran ejemplo. Y cuando Él usó la palabra, dice la palabra de Dios, que el enemigo huyó. Entonces, tenemos que usar la palabra, ¿verdad? Correctamente. Entonces, hermanos, nada nos impide disfrutar del banquete. Es una decisión que tenemos que tomar. Inevitablemente tenemos que pensar en el momento en el que el Señor celebró la última cena con sus discípulos. Afuera, los enemigos estaban tramando su destrucción, buscando el momento para prenderle. Pero mientras tanto, en el interior de aquel aposento alto, el Señor establecía un pacto que sellaba la victoria que iba a conseguir por medio de su muerte y resurrección. Así que, a pesar de todo lo que ocurría fuera de aquellas puertas, el Señor hablaba de tal manera que nadie hacía pensar sino en su triunfo absoluto. Esto es maravilloso lo que acabamos de ver en nuestro estudio, hermanos. Que cuando nosotros venimos, ¿verdad?, a los pies de nuestro amado Señor, fuera hay quienes están tramando destruirnos. Porque esa es la consigna que tiene el enemigo en contra nuestra. Y para eso manda a sus aliados, para destruirnos. Y entonces mientras nosotros estamos como en este momento, estamos escudriñando la palabra, estamos estudiando, hay quienes afuera están planeando destruirnos, buscar tácticas de guerra para destruirnos a ti y a mí. Pero sabes una cosa, hermanos, cuando tú y yo estamos como en este momento escudriñando la palabra, el Señor nos está sellando, nos está dando la victoria. Así es que no importa lo que suceda afuera, si tú y yo estamos con el Señor, Él nos está guardando, nos está fortaleciendo, nos está animando, nos está llenando de su poder para salir con poder en el Espíritu Santo a ganar esas batallas, esas pequeñas batallas que llevamos cada día cuando salimos a hablar de su palabra, cuando hablamos y defendemos el evangelio del Señor, pero que lo hablamos con total base bíblica. No podemos salir y querer defender cosas sin un fundamento bíblico. Salimos y hablamos con total fundamento bíblico. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso el Señor, cuando nosotros vamos y estamos como en este momento, cuando estamos participando de la Santa Cena, el Señor nos dice, ¿verdad? Ustedes, toda la palabra que les he dado es para que tengan paz. Ahí van a encontrar la paz, esa paz que nadie puede entender, pero que yo puedo dárselas. En el mundo vas a tener aflicción porque siempre va a querer alguien que te va a querer poner el pie. Siempre va a haber quien esté planeando cómo destruirte, no solo en lo físico, sino además en lo espiritual. Y dice el Señor, pero confiad, pon tu confianza en mí, porque yo he vencido al mundo. Y tú también lo vas a hacer si te aferras a mí, si te aferras a mi palabra, si te aferras a mis promesas, tú también lo vas a lograr. Yo creo, amados hermanitos, que hasta aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Dice que la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo presidirá el banquete celestial al que todos los creyentes hemos sido invitados. Mientras estamos aquí,
disfrutamos de ese banquete a través de la Santa Cena, a través de comernos la palabra de Dios, de devorarla, de degustarla y de ponerla por obra. Pero cuando el Señor dijo que iba a preparar lugar para nosotros, Él está preparando un banquete para celebrar las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, las bodas de Jesús con su iglesia que nosotros somos. Nosotros somos la novia de Cristo y se está preparando un banquete para celebrar esas bodas allá. Mira lo que dice en Apocalipsis 19, nada más vamos a ver estas citas y concluimos nuestro estudio. Dice en Apocalipsis 19, 7 al 9. Dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, es las acciones justas de los santos. Por eso el Señor nos pide que cuidemos nuestra vestimenta. Dice la palabra que Él le ha permitido que su novia, que su esposa se vista de lino fino, de obras justas, porque son la consecuencia natural cuando el Espíritu Santo llena tu vida. Las obras de justicia que están representadas en la palabra de Dios, dice, como lino fino y blanco y resplandeciente. Y sobre la mesa podremos ver las bendiciones espirituales que Él compró para nosotros con su propia sangre. En cierto sentido, podríamos decir que la mesa ilustra todo lo que Cristo es para nosotros. Un banquete maravilloso que Él compró. Todos esos beneficios son los que Jesús compró para cada uno de nosotros, que le hemos recibido, que le hemos aceptado, que nos hemos arrepentido y que ahora hemos sido justificados a través del sacrificio de Jesucristo. Hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanitos. La próxima semana continuamos este estudio tan precioso del Salmo 23, que la verdad a mí en lo personal me ha edificado y me está edificando mucho, y que espero, amado hermanito, que esté sucediendo lo mismo contigo y que te estés edificando, que sea de gran bendición para tu vida este estudio. La próxima semana vamos a hablar de unges mi cabeza con aceite. Vamos a hablar a ese respecto. Entonces, vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy, amados amigos y amados hermanos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio, Señor. Porque cuando estamos delante de tu presencia, Señor, también es una manera, Señor, de estar degustando ese maravilloso banquete que es tu palabra, Señor. Esta palabra tuya, Señor, que trae a nuestra vida, Señor, alimento, Señor, que nos sana, Señor, que nos alimenta, que fortalece nuestro espíritu, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, Señor, de poder, Señor, estudiar junto con mis hermanos, Señor, y con nuestros amigos tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor, porque los tiempos, Señor, a tus pies son los mejores del día, Padre. Padre, te doy gracias por esta estación de radio, Señor. Radio Jaí 104.3 FM, Señor, aquí en Tizayuca. Te doy gracias por esta herramienta, Señor, que has puesto en las manos de nuestro amado hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela. Gracias, Señor. Yo sigo pidiéndote cada día, Señor, que lo llenes de sabiduría de lo alto, Padre, para que él, Señor, y su esposa administren de manera sabia, Señor, esta estación que tú les has permitido, Señor, tener ellos, Señor, para administrarla, que la administren de manera correcta, Señor, para que tu palabra sea difundida de manera correcta. Yo te pido, Señor, por todos y cada uno de los que participamos en esta estación, Señor, difundiendo tu palabra. Yo te pido, Señor, una bendición especial para cada uno, Señor, entre ellos incluida yo, Señor, que nos bendigas, Padre, que derrames cada día de tu espíritu, Señor, para que cuando hablemos de tu palabra, Señor, la hablemos como está escrito,
escrita, Señor. No, que nosotros no le pongamos, Señor, ni tampoco le quitemos, sino que la hablemos como esté, Señor, porque tu palabra tiene poder, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno, Señor, y te doy gracias por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Hay proyectos, Señor, en puerta, como el Congreso de Mujeres, Señor, el evento de jóvenes, Padre de la Gloria, la escuelita bíblica de vacaciones. Yo te pido, Padre de la Gloria, que tú, Señor, seas bendiciendo, Señor, seas dando, Señor, toda, Señor, la logística, Padre, que se ha de llevar para cada uno de estos eventos, Señor, que se lleven a cabo, Señor, en orden tuyo, Señor. Que seas tú, Señor, cubriendo todas las necesidades para poder llevarlo a cabo, Señor. Que seas tú, Padre, supliendo, Señor, las necesidades, Señor, de todo lo que se va a llevar a cabo, Señor, tanto en lo material, Señor, en lo espiritual, Padre, aquellos que han en el Congreso, Señor, de Mujeres, las hermanas que han de exponer, Señor, tu palabra, en los jóvenes, Señor, a mi hermanita Yazaret, Señor, y a su esposito Mauricio, Padre, que tú, Señor, seas con ellos también, Padre. En la escuelita bíblica de vacaciones, Señor, a nuestra hermanita Noemí Galván, Señor, que es la encargada, Señor, de llevar a cabo este evento, Señor, y a cada uno, Señor, de los servidores, de las personas que han de servir, Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que suplas todas las necesidades, Señor, tanto materiales como económicas, Señor, y también, Señor, del material humano, Padre, que seas tú, Señor, cubriendo toda necesidad. Nosotros lo ponemos en tus preciosas manos, Señor, y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias, Señor, porque es un honor para mí servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios verdadero. Padre, también te doy gracias por los hermanos en la fe, Señor, que escucharon este mensaje, por los amigos y amigas, y por todo aquel, Señor, que de manera diferida ha de escuchar este estudio, Padre Santo, en YouTube o bien, Señor, en Facebook. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos, como cada lunes, a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle de Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Cada domingo estamos ahí a las 11:30 de la mañana. Te esperamos por ahí, me daría mucho gusto verte, darte un abrazo. Mientras tanto, te envío un abrazo muy afectuoso, pero también con mucho respeto en el amor del Señor. Y mientras tanto, el Señor les guarde, entre tanto que nos volvamos a ver. Bendiciones.